Bienvenidas y bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana un programa muy especial porque conmemoramos el 177 aniversario de la Independencia Nacional. Hola Mildred, inmenso placer reencontrarnos con nuestra maravillosa teleaudiencia que semana tras semana nos sintoniza en este programa que tiene como objetivo edificar a la ciudadanía dominicana sobre la cultura constitucional y los valores patrios. Felicitamos a todo el pueblo dominicano por su fiesta de independencia. Ariel, y justamente conmemorando esta gesta tan importante para nuestro país, el inicio de esa primera república, nos acompaña en la entrevista el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duarte Andon, con quien justamente abordamos esta importantísima fecha para nuestro país. Además, en el segmento Reflexión para Vivir en Constitución, nos acompañará el magistrado presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara, quien hablará sobre la independencia nacional. Además, nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución, reportaje, y de inmediato iniciamos con el contenido abordando el quehacer de nuestra alta corte. Para ello, en las noticias, nuestro compañero Guillermo Enríquez. Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por el favor de la sintonía en este espacio informativo de La Voz del Tribunal Constitucional. Comenzando con las informaciones, el Tribunal Constitucional conoció y decidió varios expedientes sobre acciones directas de inconstitucionalidad, entre otros procesos constitucionales. Entre los expedientes conocidos se encuentran el TC-05-2018-0112, interpuesto por Freddy de los Santos Marte, contra la sentencia 0030-2017-SSEN-00166, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 13 de junio de 2017. La decisión adoptada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada. En cuanto al expediente TC-05-2020-0071, introducido por Luis Brian Arrocho contra la sentencia 0030-04-2019-SSEN-00374 del 30 de septiembre de 2019 por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, se decidió rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia. En cuanto al expediente TC-05-2020-0163, incoado por el Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar contra la sentencia 511-2020-SSEN-00002 del 8 de septiembre de 2020 por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atomayor, lo decidido fue acoger el recurso, revocar la sentencia atacada y declarar inadmisible la acción de amparo. Con respecto al del expediente TC-05-2017-0230, interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia 00086-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 3 de marzo de 2016, se decidió acoger el recurso y, por tanto, revocar la sentencia y declarar la acción de amparo inadmisible. Continuando con las informaciones, con gran fervor patriótico el Tribunal Constitucional desarrolla su Feria Patriótica. La actividad tiene como objetivo sensibilizar a niños, niñas y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario de centros educativos públicos y privados, así como servidores del órgano jurisdiccional en el conocimiento de los símbolos patrios, su uso adecuado y la importancia de rendir tributos a la patria, a los patricios, héroes y heroínas nacionales. Durante este periodo se realizaron la charla Visita Guiada Virtual a la Casa de Cera del Patricio Juan Pablo Duarte, charla Símbolos Patrios y su uso adecuado y el quehacer y razón de ser del Tribunal Constitucional, donde participaron más de 245 personas. En estas actividades realizadas en el marco de la Feria Patriótica, el doctor Marcos Francisco Mazó Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales, dio las palabras de bienvenida, mientras la señora Paulina Ramírez, directora de Gestión Humana, tuvo palabras de motivación. Todas las actividades de la Feria Patriótica Virtual 2021 se han realizado a través de la plataforma de Microsoft Teams y han participado estudiantes y docentes de diferentes centros educativos, técnicos del MINER y servidores constitucionales. Amplíe estas y otras informaciones accediendo al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las sentencias del Tribunal Constitucional y sus publicaciones. No se mueva porque tras la pausa, el magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, tiene un mensaje para todos ustedes.
Noticias TC. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución. Y será el próximo 17 de marzo, Dios mediante. Será pues hasta esa oportunidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la segunda versión de la Feria Patriótica 2021 de manera virtual. Esta actividad se realiza con el objetivo de sensibilizar la comunidad educativa y servidores constitucionales en el conocimiento de los símbolos patrios y su uso adecuado. A celebrarse del 8 de febrero al 5 de marzo por la plataforma Microsoft Teams. Para más información, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Artículo de la Constitución. Artículo 240. Publicación Cuenta General. Anualmente, en el mes de abril, se publicará la Cuenta General de los ingresos y egresos de la República, hechos en el año. Reflexión para vivir en Constitución. Queridos compatriotas, en este mes de la patria, en que fundamentalmente celebramos el 27 de febrero, la fecha de la independencia nacional, de la creación del Estado dominicano libre e independiente, he considerado oportuno recordar algunas de las cartas escritas por el patricio Juan Pablo Duarte, donde se muestra la fortaleza de su carácter, la resiedumbre de sus convicciones y su decisión totalmente definitiva de lograr la independencia del pueblo dominicano. Y voy a empezar leyendo para ustedes este fragmento de una carta que envió desde Curazao el 4 de febrero, precisamente en el mes de febrero del año de 1844. Y esta carta decía lo siguiente: el único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos supremos, y cuyos recursos son que ustedes de mancomun conmigo y nuestro hermano Vicente ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del amor y trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén. Fíjense ustedes la sencillez de este hombre, que después de la independencia de la patria decía, puedo hacerme cargo del almacén y además heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Esa carta es del 4 de febrero del año de 1844.
Pero hay otra carta de agosto de 1862 que es al enterarse de que la República Dominicana ha sido anexionada a España y él decide regresar al país. Y en agosto de 1862 escribe: los sufrimientos de mis hermanos me eran sumamente sensibles, pero más doloroso me era ver que el fruto de tantos sacrificios, tantos sufrimientos, era la pérdida de la independencia de esa patria tan cara a mi corazón. Y en lugar de aceptar la opulencia que nos degradaba, acepté con júbilo la amarga decepción que sabía me guardaba el día que no se creyeran útiles ni necesarios a particulares mis cortos servicios. Eso fue en agosto del año de 1862. Pero hay una carta muy importante, trascendente, que es la que él dirige el 28 de marzo de 1864, cuando él ha pisado tierra dominicana desde la provincia de Montecristi y particularmente en el municipio de Guayubín. Y esa comunicación del patricio dice: señores individuos del gobierno provisorio en Santiago, arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que, empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la República, ha concluido por vender al extranjero la patria, cuya independencia jurara defender a todo trance. He arrostrado durante 20 años la vida nómada del proscrito, sin que la providencia tuviese a bien realizar la esperanza que siempre se albergó en mi alma, de volver un día al seno de mis conciudadanos y consagrar a la defensa de sus derechos políticos cuanto aún me restase de fuerza y vida. Pero sonó la hora de la gran traición en que el Iscariote creyó consumada su obra, y sonó también para mí la hora de la vuelta a la patria. El Señor allanó mis caminos y a pesar de cuentas dificultades y riesgos, se presentaron en mi marcha. Heme aquí al fin, con 4 compañeros más, en este heroico pueblo de Guayubín, dispuesto a correr con vosotros, del modo que tengáis a bien todos los azares y vicisitudes que Dios tenga aún reservados a la grande obra de la restauración dominicana, que con tanto denuedo como honra y gloria habéis emprendido. Creo, no sin fundamento, que el gobierno provisorio no dejará de apreciar, luego que me comunique con él personalmente, lo que he podido hacer en obsequio del triunfo de nuestra justa causa, y espero de su alta sabiduría que sacará de ello importantes y positivos resultados. 28 de marzo de 1864. Estas 3 cartas o fragmentos de cartas de Juan Pablo Duarte demuestran la convicción profunda, repito, ese sentimiento que llevaba en su propio ser de lo que significaba la dominicanidad, las raíces de la dominicanidad, lo que significaba la independencia, lo que significaba ser un pueblo libre e independiente. En este mes de la patria hay que recordar las cartas, esas cartas del patricio, de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Será hasta la próxima. Reflexión para vivir en Constitución. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, quiero invitarles a que puedan participar de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Esta cátedra ha sido creada por el Pleno del Tribunal Constitucional para honrar la memoria del ilustre patricio, creador del Estado dominicano y forjador de su independencia. La cátedra estará pronunciada por el distinguido historiador dominicano don Frank Moya Pons. Y con ella tratamos de llevar los valores que sustentan una democracia
constitucional en la cual los poderes públicos y los ciudadanos estén orientados por el respeto escrupuloso del principio de la supremacía de la Constitución. Y será el próximo 17 de marzo, Dios mediante. Será pues hasta esa oportunidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados dirigidos a la comunidad jurídica tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna. Fecha de apertura jueves 18 de marzo a las 7 de la noche, a través de la plataforma Microsoft Teams. Para más información, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la segunda versión de la Feria Patriótica 2021 de manera virtual. Esta actividad se realiza con el objetivo de sensibilizar la comunidad educativa y servidores constitucionales en el conocimiento de los símbolos patrios y su uso adecuado. A celebrarse del 8 de febrero al 5 de marzo por la plataforma Microsoft Teams. Para más información, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. El reportaje. Gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana abordamos el 177 aniversario de nuestra independencia nacional. Les invito a verlo. La noche del 27 de febrero de 1844, a pesar de la ausencia de Juan Pablo Duarte, ideólogo y líder del proyecto de separación de Haití, quien se encontraba exiliado, fue proclamada la independencia nacional, con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera en el Baluarte del Conde, a cargo de Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez, al izar la bandera nacional, proclamó: Dios, patria y libertad. República Dominicana. Y enseguida enarboló la enseña tricolor y ordenó un toque de diana. Además de Mella y Sánchez, esa noche estuvieron también Tomás Bobadilla, Manuel Jiménez, Remigio del Castillo, José Joaquín Puello y Eduardo Abreu, entre otros. La heroína María Trinidad Sánchez fue testigo del hecho y parte del movimiento para el cual llegó a transportar pólvora en su falda. Como registra la historia, los haitianos ocuparon la parte española de la isla sin una oposición significativa, lo que produjo un gran malestar y repulsa en sus habitantes. Como todo territorio ocupado por una fuerza extranjera, hubo resistencia y conspiraciones, pero las mismas fueron develadas, sus autores hechos prisioneros y condenados a muerte. Era un régimen que cada día representaba más el oprobio de la dominación. En el marco de esa lucha y opresión se produjeron los primeros signos de organización política para enfrentar al invasor en una lucha abierta por la independencia nacional. Previo a la lucha independentista frente a los haitianos, hubo dos intentos de separarse de la ocupación francesa impuesta por el gobierno Mario Luis Ferrán en 1801 y 1809 y de los españoles en 1821. El primero de los intentos independentistas fue encabezado por Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez contra los franceses, donde hubo ayuda recíproca, porque el segundo tenía mucha fuerza popular en el sur y sus soldados fueron muy importantes en esa lucha y decisivos en el triunfo, y el segundo lo encabezó el doctor José Núñez de Cáceres. Al resultado de ese proceso se le conoce como independencia efímera, pues apenas duró 2 meses y 8 días, dando paso en febrero de 1822 a la ocupación del ejército haitiano encabezado por Jean-Pierre Boyer. Sin embargo, con la experiencia de esas acciones, se inician los movimientos que buscan organizar a la población criolla para poner fin a la ocupación haitiana. El más importante movimiento lo encabezó Juan Pablo Duarte, quien había pasado un tiempo importante en Estados Unidos y Europa, donde estudió y observó cómo vivían las naciones democráticas.
Así, cuando la ocupación cumplió 16 años, Duarte contactó a sus amigos y otros jóvenes para formar la Sociedad Secreta La Trinitaria, entidad que educaría y lucharía por la independencia nacional. Los trinitarios fueron juramentados a las 11 de la mañana en la residencia de la señora Chepita Pérez, madre de uno de los jóvenes reunidos, ubicado en la hoy calle Sánchez, frente a la iglesia del Carmen, en la ciudad Intramuros, a propósito de una celebración religiosa que cubría perfectamente el encuentro. Junto a Duarte, líder del movimiento, estuvieron Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo, quienes fueron los 9 miembros de la Trinitaria. Luego se incorporarían Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. En la histórica reunión, Duarte expresó: Estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos 2 pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. El nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. A través de la Trinitaria, Duarte y sus compañeros extendieron su labor política a todo el territorio, con la intención de que participase el mayor número de personas en la lucha por la creación de un Estado libre, independiente y soberano. Aquel 16 de enero de 1844 se diera a conocer el documento llamado Manifiesto de los Pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de Haití. Este manifiesto es considerado el acta de independencia de los dominicanos y también es conocido como el acta de separación. Las ideas traducidas en dicho documento reflejan el pensamiento avanzado y los claros ideales de independencia. Por ello, poco más de un mes después, se produjo la proclamación de la independencia en la Puerta de la Misericordia y fue instalada por primera vez la bandera en el baluarte del Conde. La independencia cristaliza los ideales de Duarte y, ratificando su condición de estratega, dueño de una inteligencia excepcional y extraordinaria capacidad visionaria que le permitieron cincelar y perfeccionar con sus ideas la nacionalidad dominicana. Precisa el hoy presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez Ramírez. Gracias a los ideales y las acciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón y otros héroes de la Restauración, existe la República Dominicana, libre e independiente. Hoy, con orgullo, todos los dominicanos celebramos el 177 aniversario de nuestra independencia nacional. ¡Que viva la República Dominicana! El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su primer diplomado de este 2021 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Estos diplomados dirigidos a la comunidad jurídica tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna. Fecha de apertura jueves 18 de marzo a las 7 de la noche, a través de la plataforma Microsoft Teams. Para más información, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do
y descarga el formulario de inscripción. Anímate y participa en este diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la segunda versión de la Feria Patriótica 2021 de manera virtual. Esta actividad se realiza con el objetivo de sensibilizar la comunidad educativa y servidores constitucionales en el conocimiento de los símbolos patrios y su uso adecuado. A celebrarse del 8 de febrero al 5 de marzo por la plataforma Microsoft Teams. Para más información, acceda a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista de esta semana se engalana con alguien que siempre será nuestro, que siempre será parte del inicio, el origen y la trayectoria de este programa, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien hoy nos acompaña en su rol de presidente del Instituto Duartiano, justamente para hablar de esta gesta inmemorable, la gesta patriótica de la independencia nacional. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un honor participar en el programa, ¿verdad? Que, como usted ha dicho, de los nuestros, ¿verdad? De los del programa. Y efectivamente nos satisface esta invitación y de verdad que reconocemos el interés de la producción del programa siempre por destacar las gestas históricas y la cuestión patriótica. Estamos muy a gusto aquí. Gracias. Magistrado, me gustaría iniciar esta conversación con usted hablando sobre el origen de la independencia nacional, esa relación que hay entre la Trinitaria y el manifiesto del 16 de enero de 1844 y sus aportes a esa gesta del 27 de febrero. Bueno, sí, de verdad que la independencia dominicana fue resultado de un sostenido esfuerzo patriótico, un esfuerzo organizado, bien pensado y con la puesta en práctica de estrategias y tácticas que condujeron a un resultado. Es decir, Duarte piensa fundamentalmente en que hay que trabajar lo ideológico, que hay que llevar a la gente a pensar en la patria, en la necesidad de vivir en libertad, en soberanía, en poder autodeterminar. Y entonces él, que ya se había enterado de algunos esfuerzos aislados para despertar conciencias, él se une a esos esfuerzos, inclusive específicamente al esfuerzo de José María Serra, con el suelto aquel instando a la gente a que despertara y se sumara en ese propósito. Pero Duarte dijo, bueno, esto tenemos que organizarlo y tenemos que saber, luego de despertar esas conciencias, qué hacer. Y ahí es que viene la idea de la Trinitaria y el juramento trinitario que delineó el futuro Estado. Nombre, República Dominicana. Bandera tricolor, ¿verdad? El pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por la Cruz Blanca. Y dice, además, como una especie de reserva, diríamos hoy, el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, pero además la divisa Dios, Patria y Libertad. Efectivamente, el nombre de la patria, el nombre del Estado, República Dominicana,
la divisa Dios, Patria y Libertad, que la Constitución de la República ahora en su artículo 34 dice que es el lema nacional. Y por supuesto, ese escudo que resulta con la cruz redentora, en la opinión duartiana, y con el nombre del Estado y la divisa, lema nacional hoy. Pero eso se consigue, como he dicho, en base a un esfuerzo debidamente planificado, conciencia a la gente a través de la Trinitaria, de la Dramática, de la Filantrópica, como organizaciones esenciales que tenían que hacer un trabajo a través del arte, a través de las obras sociales y la Trinitaria, ese esfuerzo de ejército secreto bien llevado, porque cuando se forma esa entidad, a Duarte se le nombra como general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución. Y él, investido de esa calidad, entonces le otorga rango de coroneles a Sánchez, a Mella, a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina y a Vicente Celestino Duarte, que era el hermano mayor, con 10 años de diferencia entre ellos, pero que Vicente identificaba a Juan Pablo como su líder. Y efectivamente, ellos tenían conciencia plena de que procuraban independencia, no separación, independencia. Lanzada la idea, puesta en práctica las acciones y claridad de conciencia en cuanto a lo que procuraban, avanzan. Hacen esfuerzo inclusive que llegan a negociar con los liberales haitianos, que estaban enfrentados a los conservadores haitianos. Pero Duarte dice, bueno, por aquí el camino es más estrecho, ¿verdad? Más cercano además. Y yo puedo perfectamente negociar con los liberales para agudizar las contradicciones y entonces impulsar el proyecto de independencia. Usted sabe muy bien que a todo lo largo de nuestra historia, los conceptos de patria y constitución siempre han ido de la mano. Así al es. punto que incluso nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue declarado, con toda la justeza y razón, primer constitucionalista dominicano. Fue el único padre de la patria en toda la historia de Latinoamérica que ha hecho un proyecto de constitución. Correcto. En ese sentido, doctor, ¿cómo usted considera, cómo usted valora el hecho de que en la Constitución actual dominicana se haya consagrado los símbolos patrios, se haya constitucionalizado los símbolos patrios? ¿Qué impacto ha tenido eso en la población dominicana? Bueno, sin duda, con el nacimiento de la propia Constitución, ya estaba en 1844 un espacio reservado para la bandera y para el escudo o gran sello de la nación. El último de los emblemas nacionales, de los símbolos patrios, en ser incorporado al texto constitucional fue el himno nacional, que como ustedes saben, eso se produjo en la Constitución de 1966. Pero los otros dos nacieron con la propia Constitución de noviembre de 1844. Pero es que el mismo proyecto de Constitución de Duarte, o proyecto de ley fundamental, había asumido la cuestión patriótica con mucha fuerza. Es más, en unas 3 oportunidades, de manera muy categórica, Duarte habla de la soberanía. Porque Duarte estaba muy claro del esfuerzo de los que no eran creyentes en el pueblo. Porque el problema es que los que procuraban la anexión, los que procuraban los protectorados, no tenían fe en el pueblo. Contrario a Duarte, que sí. Duarte confió en ese pueblo y el pueblo demostró que ciertamente había por qué confiar, pero es que él había llevado conciencia a ese pueblo. Y en ese proyecto, reitero, se habla de soberanía. Y cuando
Santana y Bobadilla y ese grupo tienen prácticamente negociada la península y bahía de Samaná, que Duarte hizo esfuerzo por mejorar ese proyecto, que no se comprometiera el territorio, que la soberanía territorial no tuviera esos niveles de riesgo, porque era una cesión de por vida a cambio de ayuda militar y económica. Ahora, cuando él ve lo imposible, el 9 de junio de 1844, Duarte destrona a la Junta Central Gubernativa y coloca como presidente a Sánchez. Eso fue una acción de valientes, ¿verdad? Y eso, por supuesto, eso no duró mucho porque Pedro Santana tenía el control militar y sobre todo de las fuerzas que estaban establecidas en el sur del país. Y entonces, bueno, al mes se produjo un contragolpe y se iniciaron persecuciones y todo lo que sobrevino. Pero todo eso viene como consecuencia del fatídico artículo 210 del texto constitucional, que Bobadilla fue ideólogo. Y por supuesto Santana se encargó de rodear la asamblea para imponer eso. Eso torció el rumbo y el destino de este pueblo. Ahí vinieron todos esos arbitrarios, gente que iba al poder a beneficiarse, a enriquecerse y a maltratar al opositor. Los abusos nacieron ahí. Y esa es la historia. Y por eso la importancia de la lucha del pueblo dominicano. Un pueblo que libró lucha porque sí se produjo la proclamación la noche del 27 de febrero de 1844, pero a los 20 días ya había una batalla importante en Asua, la del 19 de marzo del 44, y después a los 10 días en Santiago, 30 de marzo. Y de ahí en adelante fueron 12 años de guerra, de confrontación. De 1844 a 1856, la República Dominicana queriendo ser independiente. La República Dominicana queriendo ser independiente, soberana, que pudiera autodeterminar, y los haitianos resistiendo. No hay un pueblo de América que haya luchado más por su soberanía, por su independencia, por la posibilidad de autodeterminar, como el pueblo dominicano. Y es una lucha permanente. Una lucha que parece que estamos destinados a vivir en medio de ese esfuerzo para preservar la soberanía dominicana. Y entonces, bueno, todo eso ha ocurrido y es lo importante. Por eso es que nosotros tenemos que hablar mucho de esta cuestión, porque la gente nada más aquí se enseña en las escuelas fechas, pero no se dan detalles de tantas cosas que se han librado aquí y lo que le ha costado a este pueblo ser lo que es. Porque nosotros somos lo que somos porque nos propusimos serlo, a partir de esfuerzo. Nosotros combatimos a las fuerzas haitianas que tenían 40 años de independencia cuando nosotros conseguimos la nuestra. Fue el primer país de América Latina en independizarse. Y tenían un ejército formado por los franceses. ¿Y qué teníamos los dominicanos? Corazón, mente, coraje. Y esos dominicanos, con su machete de labranza, descalzos, descamisados, dieron la lucha y batallaron y se impusieron. Y por eso nosotros exhibimos hoy lo que exhibimos. Pese a todo, hemos avanzado. Y si nosotros nos comparamos con quienes querían sojuzgarnos, que era Haití, hay que ver la diferencia. Si Haití se mantiene sojuzgando a este pueblo y logra su control, hoy que fuéramos nosotros, mucho menos que lo que ellos tienen de aquel lado.
este país se empinó, hizo un esfuerzo, lo orientó, lo dirigió y logró su propósito. Estamos aspirando porque hemos conseguido la patria soberana que Duarte quiso, pero falta la parte de patria feliz que se va a conseguir cuando haya realmente un Estado de Derecho, donde la ley impere y se aplique siempre y en todo caso y en todo momento contra todo el mundo, y cuando la autoridad legítima sea respetada. Porque Duarte decía en su proyecto, respecto de una autoridad ilegítima, nadie está obligado a obedecerla. Ahora, en su artículo 1 de ese proyecto de constitución dice, gobernantes y gobernados tienen que someterse al control legal. Tienen que cumplir con el voto de la ley y, por supuesto, lo está diciendo desde un texto supremo, que era su proyecto de ley fundamental. Por tanto, se refería también, y por supuesto, a la norma suprema, a la Constitución de la República. Así es. Justamente usted tomando pinceladas del recorrido histórico, usted habla de términos importantes, conciencia, imperio de la ley. Y quiero preguntarle sobre los aportes que puede tener la Ley 210 del año 2019, en la cual estoy consciente de que usted hizo un gran esfuerzo para que hoy el pueblo dominicano tenga una ley sobre símbolos patrios. Y me gustaría saber cuál es el aporte de esa ley a la formación ciudadana y patriótica del pueblo dominicano. Bueno, esa ley en cierto modo se constituye en un eco prolongado del contenido constitucional. La Constitución, en el artículo 63, numeral 13, establece la obligatoriedad de enseñar la Constitución, los valores patrios, ¿verdad? Y por supuesto, todo con el propósito de conseguir un ciudadano bien formado, un ciudadano que propenda hacia la paz social. Entonces, la Ley 210-19 de símbolos patrios establece en sus artículos 45-46, ¿verdad?, que es obligatoria la enseñanza de esos valores, ¿verdad? Y esos valores conectan con la Constitución y la Constitución conecta con la formación cívica, con la educación en moral y cívica. Cuestión que ha tenido el beneplácito, ¿verdad? Ha sido acogido por el ministro actual de Educación y esperamos nosotros que en consecuencia sea una materia administrada con la misma seriedad y rigor con que se administra las matemáticas, la lengua española, las ciencias naturales, las ciencias sociales. De modo que se mida el aprovechamiento, que es lo único que garantiza una ciudadanía distinta, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que no ejerza la violencia en ningún ámbito, que se acoja al cumplimiento de la ley, y una ciudadanía que en consecuencia asuma la normativa, ¿verdad?, como forma de vivir y como manera de impulsar el progreso de esta sociedad. Doctor, usted ha tocado un punto muy importante, la importancia de la educación patriótica en el ciudadano, como una forma de cohesionar, de formar eso que llamamos la dominicanidad. Y el Instituto Duartiano tiene un maravilloso proyecto ahora para garantizar una difusión más masiva de estos conocimientos sobre los símbolos patrios, que es un programa de radio, tengo entendido. Así es. ¿Pudiera usted darnos más detalles sobre este interesantísimo proyecto? Perfecto. Nosotros tenemos unos programas tradicionales radiofónicos, es decir, a través de la voz de las Fuerzas Armadas, a través de Radio Educativa Dominicana, del Ministerio de Educación, y ahora, el 26 de enero, lanzamos un proyecto que es Radio Patria, La Voz de Duarte, que es una estación virtual, 24 horas, con una programación patriótica, pero también con música dominicana, con música internacional, con espacios como Cita con la Patria, Duarte Forjador de la Patria. Tenemos el sonido de la dominicanidad para promover la música autóctona.
el merengue, el carabiner, la mangulina, todos esos ritmos típicos. Como también tenemos una canción con sabor a patria, que son canciones de contenido, ¿verdad? Patriótico y que promueven, ¿verdad?, al ser humano como tal. Y ese esfuerzo, por supuesto, se está acompañando de otras diligencias, porque estamos tratando con Indotel para conseguir que al Instituto Duartiano le asignen frecuencias en la zona fronteriza. ¿Para qué? Para nosotros cumplir con el mandato constitucional del artículo 10 de la Constitución de la República, que establece una programación especial que fomente la dominicanidad en la frontera. Que no sea simplemente una música, sino que hay unos contenidos y que la gente que está en frontera, los dominicanos, de alguna manera, contacten permanentemente con los valores patrios. Hay que hacer un gran esfuerzo en frontera y nosotros entendemos que podemos hacer esa contribución. Es decir, todo un proyecto, no solo en lo que es la radio convencional, sino que estamos yendo ya procurando por las plataformas y por las distintas vías alcanzar a esa población que está ya prácticamente haciendo uso única y exclusivamente de esas alternativas, pero al mismo tiempo sin descuidar, ¿verdad?, lo que son las frecuencias tradicionales como la FM, la AM, ¿verdad?, sobre todo en zona de frontera, en el caso del Instituto Duartiano, porque por lo demás hay una cantidad importante de estaciones de radio en el resto del país, pero en frontera, ahí es donde necesitamos nosotros cubrir esa cuota de formación. Sí, e incluso donde tiende a distorsionarse la señal. Nosotros que hemos acompañado al tribunal en algunos talleres en la zona fronteriza, incluso por la cercanía, evidentemente, es una isla con 2 estados soberanos, así que la cercanía hace que la frecuencia del país vecino pues se escuche en la frontera, definitivamente. Y un testimonio personal que debo darle es que el instituto está tan presente incluso en medios de redes sociales que a veces he compartido información sobre el escudo, la bandera que está mal colocada y el instituto se dirige a esas instituciones y les escribe. Así que lo felicito por el trabajo que vienen realizando, pero también me gustaría preguntarle, justo por este mes de la patria, el 27 de febrero tan importante para nosotros y las demás fechas patria evidentemente, ¿cuáles actividades tiene diseñado el instituto para conmemorar el 27 de febrero? Perfecto. Bueno, exclusivamente el 27 nosotros tenemos un acto que es muy sencillo pero muy significativo. A las 8 de la mañana nosotros hacemos el enestamiento, subimos a la parte alta de lo que es el baluarte del Conde y ahí hacemos, ¿verdad?, el enestamiento de la bandera nacional. Justamente donde la hicieron los trinitarios y los patriotas del 27 de febrero. Acto sencillo, pero después hacemos la ofrenda floral en el altar de la patria y ahí se hace la reverencia que corresponde. Luego, tanto las filiales, ¿verdad?, que son las representaciones del instituto en el extranjero, como los centros duartianos, que son representaciones de base en el país, hacen actividades donde quiera que hay un busto o una estatua. Y si no lo hubiere, estamos diligenciando porque nosotros vamos proveyéndole esas esculturas para que haya una presencia. Y entonces hay esas demostraciones. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, debo decir que incluso el busto que tenemos aquí en el programa es una donación suya, de su despacho del Tribunal Constitucional, así que muchas gracias. Como dije al inicio, usted siempre nos acompañará, su legado, su formación y el hecho de tomarnos de la mano y guiarnos en este espacio para que el Tribunal Constitucional tenga un espacio de formar, no solo puramente en la Constitución Dominicana, sino también en eso que nos hace ser orgullosamente dominicanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y siempre agradeciendo a los productores y realizadores del espacio
su generosidad y verdad y tan consecuentes que han sido siempre conmigo. Muchas gracias. Gracias. Mi amable. Ustedes continúen con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Amigos, seguimos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en su segmento Efemérides Constitucionales es preciso señalar que hace 177 años fue enarbolada por primera vez nuestra enseña tricolor, nuestra bandera nacional, la cual fue ideada por el patricio Juan Pablo Duarte. A continuación, veremos un trabajo audiovisual donde nos revelarán interesantes informaciones sobre esta efeméride. Veamos. Efemérides constitucionales. La bandera nacional fue ideada por nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y Díez, quien consigna en su juramento trinitario que el futuro Estado tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Nuestro pabellón tricolor ondeó por primera vez en el Baluarte del Conde, el 27 de febrero de 1844, día en que también nació la República Dominicana como nación libre e independiente de toda potencia extranjera, y fue izada en esa fecha memorable por el patricio Francisco del Rosario Sánchez. Dios, patria y libertad, República Dominicana. La celebración del Día de la Bandera Nacional fue instituida el 22 de octubre de 1962 mediante la Ley número 6085 y regulado su uso mediante la Ley 210-19 del Congreso Nacional. El pueblo dominicano mostró su gratitud erigiendo uno de los monumentos más representativos de la dominicanidad, en el que se expresan con entera libertad los colores azules, rojo y el blanco de Cruz Redentora para llenar de sano orgullo su impresionante entorno. Se trata de la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido. Ese lugar sirvió de escenario el 7 de agosto de 2012 para que el Tribunal Constitucional celebrara en esa plaza la inauguración de su sede provisional, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, la que pasó a ser sede definitiva por disposición del Ejecutivo. Se ha hecho costumbre que diversas instituciones, públicas y privadas, le rindan tributo como parte de las celebraciones del Mes de la Patria, y por ley se establece que por ser la bandera un símbolo de la patria, ninguna fecha más acertada para honrarla y enaltecerla que el 27 de febrero, cuando se conmemora la independencia nacional. Gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado a la independencia nacional. Pongamos todas nuestras banderas frente a nuestras casas y manifestemos lo orgulloso que nos sentimos de ser dominicanos. Esperamos que este programa de hoy haya sido de su agrado. Efectivamente, Ariel, y conmemorar, enaltecer el patriotismo dominicano va de la mano con la enseñanza de la Constitución Dominicana, y justamente el lema del Tribunal Constitucional es Constitución y Escuela. ¿Por qué? Porque los dominicanos debemos aprender a vivir en Constitución, amarla, abrazarla desde que somos niños, jóvenes y adolescentes, para construir efectivamente ciudadanos dominicanos que puedan lograr materializar ese ideal que establece la Constitución de vivir en un Estado social y democrático de derecho. Nos vemos la próxima semana. Será hasta la próxima entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.